Hay una pregunta que muchos papás y mamás nos hacen y se hacen entre sí. Y es, ¿y cómo vamos a hablar sobre cómo llegan los bebés? Y esto es un tema complicado. Y es complicado porque la mayoría de los papás y mamás a nosotros no nos hablaron de esto. Y es muy difícil uno poder explicar cuando a uno no le han enseñado. Y además porque estamos en mundos diferentes ahora. Entonces es un reto difícil, muchos papás se mueren de la angustia. Entonces voy a tratar de dar algunas pautas muy concretas que por supuesto no van a llenar todos los vacíos, pero pueden dar algunas indicaciones específicas. Antes de los 4 años, sí quisiéramos que los niños supieran que los bebés vienen de la barriga de las mamás. Es decir, le vamos a decir no que viene de París, de la lechuga, de la cigüeña, sino que vienen de los bebés. Y podemos hablar de los animales. Estamos hablando de una vaca que está con su ternerito y podemos decir ese ternerito venía de la barriga de la mamá. Entonces él va entendiendo que viene y que se necesita la participación del papá toro, la mamá vaca, para que pueda haber un bebé. Entonces entre los 4 y 5 años podemos dar explicaciones simples, sin mayor complicación, sobre, por ejemplo, que hay una semilla del papá y una semilla de la mamá, que cuando se juntan esas dos semillitas ocurre algo maravilloso, y es que se empieza a formar un bebé. Y entonces hay niños que, ok, esto es suficiente, pero van a encontrar que hay niños que van a decir, bueno, a ver, pero ¿cómo así? Explícame un poquito más. No entiendo eso. ¿Será que cómo es que llega la semilla ya? Y aquí es cuando empezamos a patinar, papás y mamás, nos ponemos morados, se nos va el aire. Y ojo, porque es que los niños están mirando también tu lenguaje no verbal. ¿Cuál es tu lenguaje no verbal? Es abriste los ojos, te quedaste sin aire, te quedaste callada y decidiste no hablar sobre eso. No vas a creer que quedarte callada no es dar información. Claro que sí lo es. Es decir, de esto no vamos a hablar. Eso es lo que a ellos les está llegando. Entonces, es importante poder hablar. Y si uno en ese momento no puede hablar porque se angustió, no supo cómo responder, tranquila o tranquilo, tómese su tiempo. Dígale, súper importante eso que me estás diciendo y sabes que lo vamos a hablar mañana. Pero mañana háblelo, no se espere 3 meses en contestar, porque 3 meses para un niño de 5, 4 años es como un año en que usted no le está dando información. Entonces podemos decir sobre esto, papá y mamá lo hacen, puede preguntar un niño, y aquí, ¿qué le podríamos contestar? Podemos decir sí, pero vamos a enmarcar siempre como que es algo que hacemos como una expresión de amor y que siempre y desde chiquitos podemos ir enmarcando ese contacto físico íntimo, sexual, como un acto de amor, un acto en donde son dos personas adultas que se quieren, se cuidan y se respetan. Y desde ahí estamos transmitiendo valores. Y entonces dice, ay, bueno, y yo quiero mirar. No, porque eso es privado. Entonces aquí hemos hablado sobre la importancia de privado y público. Aquí es importante decir, no, porque eso son cosas que son privadas. A los 5 años, normalmente un niño ya puede entender que hay una secuencia, que es, hay una concepción, o sea, la unión de las semillas, hay un embarazo y después viene el parto. Uno puede tener esas 3 situaciones y el niño puede entender esta secuencia. Muéstrele imágenes sencillas, nada complicado, de cómo es una mamá embarazada con el bebé que le va creciendo lentamente en su estómago. Podemos inclusive ahí también complementarlo con los animales. Escuchemos sus propias historias. ¿Tú qué crees que pasa adentro? Podemos contarle cosas que pasaron cuando él nació. No le vamos a contar lo terrorífico, el dolor, ni la urgencia, ni la sangre, no, eso no. Vamos a hablar sobre lo maravilloso que fue cuando él nació. Veamos fotos de cuando él nació, fotos de la mamá cuando estaba embarazada de él. Y si es un niño que es adoptado, pues fotos de mujeres embarazadas. Podemos regular los contenidos, vamos despacio, o sea, no es una buena idea la sentada a hablar sobre la conversación, no. Muchas veces piensa, es toda la charla que yo le estoy diciendo para que sepa ya chuleado. Los niños no entienden, tienen que ir muy despacio
Y tiene que ir con pequeños fragmentos de información. No demasiada información, sino poquito, pero de eso podemos hablar varias veces. Cuando él te pregunta, siempre tú le dices, ¿cómo así? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué me estás diciendo? Ayúdale con palabras adecuadas. No se escandalice cuando le pregunte, no regañe. Por ejemplo, me contaba una mamá que me decía, la niña llegó a la casa y dijo, mamá, quiero que me digas cuándo fue la última vez que se hizo sexo en esta casa. Esta mamá, como todas las mamás, abríamos los ojos terribles, ¿cómo así? ¿De qué estás hablando? Y entonces ella empieza a explicar, es que a mí me dijeron que tener sexo es consentirse y quererse mucho. Entonces primero siempre preguntas, ¿qué es lo que quieres decir con esto para entender? Y luego sí con eso le vamos respondiendo, siempre regulando contenidos, mientras más pequeño, más sencillo, más corto. Mientras más va creciendo, más profundizando y un poquito más allá. Entonces vamos regulando los contenidos, inclusive si son de la misma edad. Ojo, mamás y mamás, cuando ustedes hablen sobre esto y está el niño de 4, el de 7 y el de 9 al tiempo sentados, no conteste todo esto aquí, porque es que la información que se le da al de 4 es mucho más chiquita, más concreta, el siguiente un poco más y un poco más. Entonces le dice al grande, si preguntó, lo vamos a hablar en privado, de modo que no maneje la misma cantidad de información con edades distintas.